Well, we've been talking about when Calvinism goes bad. Bueno, hemos estado hablando de cuando el calvinismo se erra. We've been looking at some of the errors of hyper-Calvinism. Y hemos estado considerando algunos de los errores del hipercalvinismo. And I've sought to deal with a number of those errors that come out of that system. Y mi intento ha sido exponer y hablar de algunos de esos errores que salen de ese sistema. One thing I want to do this morning, Una cosa que quiero hacer en esta mañana. I actually want to do several things. Bueno, en realidad hay varias cosas que quiero lograr. But as we start this morning, Pero al comenzar en esta mañana, I recognize this. yo reconozco lo siguiente. Calvinism not only can go wrong, No solo se puede desviar en error el calvinismo, when it does go wrong, cuando sí se erra, it can be fatal. puede ser fatal. And I have a feeling Y yo siento that there are some of you sitting in this crowd Yo siento que hay algunos de ustedes aquí presentes hoy you're not saved. y no son salvos You know you're not saved. y saben que no son salvos. And wrong ideas of Calvinism Y ideas erróneas acerca de qué es el calvinismo have brought you to believe it's not your fault that you're not saved. te han hecho a ti ver o te han hecho pensar que no es tu culpa que no eres salvo. I have a feeling we have some here. Yo siento que hay personas aquí. You think that waiting is okay. Tú piensas que el esperar está bien. You don't see any obligation on your own part Tú no ves ninguna obligación en cuanto a ti to beg God for mercy de rogar a Dios por misericordia in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. You believe it's not your sin, Tú crees que no es tu pecado, that right now you're not saved. el que ahora mismo no eres salvo. But let me tell you something. Pero déjame decirte una cosa. As long as you are outside of Christ, Con tal de que estés fuera, mientras estés fuera de Cristo, you are not safe. no estás seguro. Waiting is deadly. El esperar es algo fatal. If you are waiting, Si estás esperando, you are waiting to perish. estás esperando para perecer. That's what happens to people who wait. Esto es lo que pasa a las personas que esperan. You are an enemy of Christ. Tú eres un enemigo de Cristo. You are not in a safe place. No estás en un lugar seguro. The only safe place is in Christ. El único lugar de seguridad está en Cristo. You are outside of Christ. Estás fuera de Cristo. You are in Adam. Todavía estás en Adán. To be in Adam is to be in trouble. Y el estar en Adán es estar en peligro. Look at 2 Thessalonians chapter 2. Mira 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Thessalonians chapter 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. verse 10. Versículo 10. Read verse 10, 11, and 12. Bueno, vamos a leer de capítulo 2 de 10 a 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. If you are not a Christian Si tú no eres cristiano and you are waiting, y si estás esperando, you're waiting for God to do something. estás esperando
hasta que Dios haga algo. That's hyper Calvinism. Eso es hipercalvinismo. The Bible never says to do that. La Biblia nunca dice que hagas eso. You know how the Bible describes you? ¿Sabes cómo te describe la Biblia? The Bible describes you as those who are perishing. La Biblia te describe como los que están pereciendo. You are perishing. Estás pereciendo. And look what it says about those who are perishing. Y mira lo que dice acerca de los que están pereciendo. They refuse to love the truth. Ellos no recibieron el amor de la verdad. If you are waiting, Si estás esperando, it's because you refuse to love the truth. es porque tú no recibes el amor de la verdad. Don't you dare blame God that you are not saved. No te atrevas a echar la culpa a Dios por el hecho de que no eres salvo. God sends His ambassadors to you and they tell you to be reconciled. Dios envía a sus embajadores a ti para decirte que seas reconciliado con Dios. They do not tell you to sit there in your perishing condition and do nothing. No te dicen que te quedes sentado ahí en tu estado perdido y no hacer nada. Be reconciled to God. Sé reconciliado con Dios. Those who are perishing Los que se pierden refuse to love the truth no recibieron el amor de la verdad and so be saved. para ser salvos. Look what it says in verse 12. Y mira lo que dice en versículo 12. They have pleasure in unrighteousness. Que ellos se complacieron en la injusticia. They do not believe the truth, No creyeron a la verdad, but had pleasure in unrighteousness. sino que se complacieron en la injusticia. This is why people don't come. Es por esto que no vienen las personas. And very well-meaning Christians, Y cristianos con muy buenas intenciones, we can come across these people. podemos encontrarnos con gente así como esta. They say, I'm waiting for God to save me. Y ellos dicen, bueno, estoy esperando a que Dios me salve. And they can shed tears. Y pueden derramar lágrimas. They weep. Ellos lloran. And it can make us Christians feel bad. Y esto puede hacernos a nosotros como cristianos sentir mal. And we can feel like it's God's fault. Y podemos sentir que como si fuera la culpa de Dios. We can find ourselves siding with the sinner. Podemos encontrarnos yendo al lado del pecador. We put our arm around the sinner. Abrazamos al pecador. Oh, we know you want to be saved so bad. Oh, sí, sabemos que quieres ser salvo tanto. We can see your tears. Podemos ver tus lágrimas. Boy, God is hard. Wow, Dios es tan duro. God is severe. Dios, qué severo es. Yeah, why won't God save you? Ay, ¿por qué no te salvará Dios? We think of Him as cruel. Y nosotros lo consideramos cruel. But don't you believe that for a second. Pero no pienses eso para nada. We've been looking at Scripture. Hemos estado estudiando la Escritura. Jesus says, how often would I have gathered you to myself? Y Cristo dice, con cuán frecuencia os hubiera juntado a mí mismo. If you are here today and you are outside of Christ, Si estás aquí hoy, estás fuera de Cristo. I'm going to tell you what your problem is. Te voy a decir qué es tu problema. You have not yet submitted to be saved on Christ's terms. Aún no has llegado a someterte a Cristo según sus términos. That's always the issue. Y eso siempre es el asunto. Listen, no one wants to go to hell. Mira, nadie quiere ir al infierno. No one wants hell. Nadie quiere el infierno. But you can't be saved from that hell Pero tú no puedes ser salvo de ese infierno unless you'll be saved on Christ's terms. a menos que seas salvo según los términos que Cristo pone. And those of you in this place that are not saved, Y los de aquí en este lugar que no son salvos, it's not God's fault, it's your fault. no es la culpa de Dios, es la culpa tuya. Heaven is open to you. El cielo te es abierto. But I want you to see something. Pero quiero que vean algo. Turn over to Revelation chapter 3. Vayan a Apocalipsis capítulo 3. I want us to think about this church
at Laodicea. Yo quiero que nosotros nos planteemos acerca de esta iglesia aquí en Laodicea, Because I think it describes some of you in this place exactly. porque yo creo que esto describe a algunos de ustedes, precisamente a ustedes, algunos que están aquí. Look at verse 17. Miren al versículo 17. Revelation chapter 3, verse 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Go ahead and read that. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. So you have this church. Entonces hay una iglesia. Some of the people in this church, Algunas de las personas en esta iglesia, their actual condition is this. su condición verdadera es esto. They are wretched, Son desventurados, they are miserable, son miserables, they're poor, pobres, they're blind, son ciegos they're naked. y son desnudos. That's a picture of somebody that's lost. Esto es una imagen de alguien que está perdido. Lost people have no covering. Las personas perdidas no tienen algo que les cubre. They are not robed by the righteousness of Christ. No están vestidos de los mantos de la justicia de Cristo. Lost people are blind. Las personas perdidas son ciegos. Wasn't it John Newton that said, I was once blind, but now I see? ¿No dijo John Newton una vez que una vez yo era ciego, pero ahora yo veo? They're poor. Son pobres. But you know what? They didn't know how poor they were. Pero ¿saben qué? Ni se daban cuenta de cuán pobres eran. And this is typically one of the big problems. Y esto es típicamente uno de los problemas más grandes. Look at the next verse. Mira al siguiente versículo. Verse 18. Versículo 18. Here's Jesus speaking to these people. He aquí Jesús está hablando a estas personas. I counsel you to buy from me. Yo te aconsejo que de mí compres. Buy what? ¿Comprar qué? Buy gold. Comprar oro. That's a picture of all the riches that Christ has to give to you. Esa es una imagen de todas las riquezas que tiene Cristo para darte a ti. What else? ¿Qué más? White garments. Y vestiduras blancas. Christ will robe you, Cristo te vestirá, so that the shame of your nakedness may not be seen. que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. He puts salve in your eyes, Y unge tus ojos con colirio so that you may see. para que veas. But how do we buy from Christ? Pero ¿cómo es que podemos comprar de Cristo When we're poor. cuando somos pobres? Well, this isn't the only time in the book of Revelation where we see this kind of talk. Pues este no es la única instancia en el libro de Apocalipsis que escuchamos ese tipo de hablar. Go to the last chapter in the book of the Bible. Vayan al último capítulo de la Biblia. Read verse 17. Versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. You're to take the water of life. Tú has de tomar del agua de la vida. How do you buy from Christ when you're poor? ¿Cómo compras de Cristo cuando eres pobre? You buy with your poverty. Tú compras de Él con tu pobreza.
If you will be saved, you must do business with Christ. Si serás salvo tú, tienes que hacer negocio con Cristo. But there's only one way to do that business. Pero solo hay una sola manera para negociar con Él. Without price. Sin precio. Do you know why people don't get saved? ¿Saben por qué las personas no se salvan? Oh, sure, they fear hell. Pues claro, ellos temen el infierno, But when they come to Christ, pero cuando vienen a Cristo, they're bringing something. están trayendo algo. If you try to bring anything to add to your salvation, Si tú tratas de traer algo, cualquier cosa para añadir a tu salvación, you can't do business with Christ. no puedes negociar con Cristo. Without price, Sin precio. that's the only way you get the water of life. Esa es la única manera que puedes recibir el agua de la vida. Do you remember the prodigal son? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? When he came to himself, Cuando él se volvió en sí, he recognized, I have nothing. reconoció, yo no tengo nada, I'm wretched. yo soy malvado, I'm miserable. yo soy miserable And I'm broke. y yo soy pobre. And he shows up at his father's house. Y él se presenta en la casa de su padre. He says, I'm not worthy. Y él dice, no soy digno. He's broke, Él es pobre, bankrupt. en bancarrota. This is the only way to do business with God. Y esa es la única forma en que puedes hacer negocios con Dios. We have too many people trying to fabricate their own salvation. Tenemos demasiadas personas tratando de fabricar su propia salvación. They want to somehow craft their own repentance. De alguna manera ellos quieren hacer su propio arrepentimiento. They're trying to believe. Están esforzándose para creer. Repentance and faith El arrepentimiento y la fe. is like Peter walking on water. Esto es como Pedro caminando sobre el agua. And he just recognizes, Y de repente reconoce, there's nothing in myself that makes me walk on this water. no hay nada en mí mismo que me puede hacer andar sobre este agua. I'm going to go down and I'm going to drown. Voy a inundarme, yo voy a ir para abajo. And he looks to Jesus. Y mira a Jesús He says, Lord, save y me. dice, Señor, sálvame. It's just panic. Eso está en pánico. He's my only hope. Él es mi única esperanza. While you're sitting there waiting for God, Entre tanto que tú estás sentado ahí esperando a Dios, you are without hope. estás sin esperanza. You are without Christ. Estás sin Cristo. You are without excuse. No tienes excusa alguna. You may excuse yourself. Tú puedes excusarte a ti mismo. You may find some other people that will come up and put their arm around you. Quizás otras personas se van a acercar a ti y abrazarte para consolarte. They might excuse you. ¿Acaso ellos te van a excusar? They might blame God with you. Puede ser que ellos también echen la culpa a Dios junto contigo. But what good is that going to do you? Pero, ¿de qué va a servirte eso? When Jesus is saying, I would gather you to myself. Cuando Jesús está diciendo, pues yo te hubiera juntado a mí mismo. And you sit there, Y tú te quedas sentado ahí. Scripture says, you are perishing. Y la Escritura dice que te estás perdiendo. Scripture says you love unrighteousness. Y la Escritura dice que amas a la injusticia. Scripture says the reason that you don't come is because you do not love the truth. La Escritura dice que la razón por que no vienes es porque no amas a la verdad. You simply are not pleased with Christ's terms. Y simplemente no estás complacido con los términos que pone Cristo. Listen, your sins speak against you. Mira, tus pecados hablan en contra de ti. And while you wait there, Y mientras esperas ahí, you're just waiting for hell to swallow you up. solo estás esperando hasta que el infierno te trague. And it will happen Eso sí, pasará. because Scripture nowhere tells you to wait. Porque la Escritura en ninguna parte te dice que esperes. Waiting is not
safe. El esperar, no hay seguridad en esperar. Jesus says, follow me. Jesús dice, sígueme, Your answer is required. porque tu respuesta se exige. Come at once. Ven de una vez. Cry out like Peter. Clama así como Pedro. Lord, help me. Señor, ayúdame. Now, I want to look at something else. Ahora quiero considerar otra cosa. One last error of hyper-Calvinism that I want to deal with. Bueno, por último, un otro error que quiero tratar respecto al hipercalvinismo. I think you can understand that the doctrines of the sovereignty of God Pues yo creo que pueden entender que las doctrinas de la soberanía de Dios, they often affect people in a negative way. frecuentemente afectan a las personas, pero de una forma negativa. People wrongly conclude things that they should not conclude. Las personas erróneamente concluyen lo que no deben, o llegan a conclusiones a las que no deben llegar. If God is sovereign, Si Dios es soberano, He controls everything in the heaven and the earth. Él controla todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra, It's all predestinated. todo predestinado. Then why pray? Entonces, ¿por qué orar? That often is a question that gets asked. A menudo se pregunta eso. Well, the reason we pray Pero, bueno, la razón por qué oramos, is because God never leads us to believe in His Word that praying is useless. porque nunca en la palabra encontramos que Dios nos está instruyendo o enseñándonos que la oración es inútil. In fact, we are again and again and again told that if we pray, we'll have answers to our prayers. De hecho, vez tras vez tras vez se nos dice que si nosotros oramos, recibiremos respuestas a nuestras peticiones. We're told that we do not have because we do not pray. Se nos dice que no tenemos porque no oramos. James does not say Santiago no dice that God is sovereign, que Dios es soberano and so it doesn't matter if you pray. y debido a eso, bueno, no importa si ores o no. You're going to get an answer whether you pray for it or not. Recibirás una respuesta si oras o si no oras. Because God already determined it. Porque Dios ya determinó eso. And so your prayer doesn't matter. Y por lo tanto, no importa tu oración. James does not say that at all. Santiago no dice eso para nada. Other people think this way. Hay otras gentes que piensan de esta forma. Well, if God has His elect people Bueno, pues si Dios tiene su pueblo escogido, who He foreknew before the world began, quienes Él conoció de antemano, antes de la fundación del mundo, then why evangelize? entonces ¿por qué evangelizar? Because after all, they're going to get saved anyway. Porque a fin y a cabo serán salvos de todos modos. But again, that's carnal logic. Pero de nuevo digo, esa es una lógica carnal. Because the Bible never comes to that conclusion. Porque la Biblia jamás llega a tal conclusión. The Bible says that God has determined how sinners are going to be saved. La Biblia dice que Dios ha determinado cómo serán salvos los pecadores. And if the means are used by which sinners get saved, Y si se usan los medios por los cuales serán salvos los pecadores, then we see sinners get saved. entonces resultará, vamos a ver, que se salvan los pecadores. And where those means are not used, Y en donde no se están utilizando esos medios, sinners don't get saved. no se salvan los pecadores. I mean, I was telling you yesterday, O sea, yo estuve contándoles ayer, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, he preached the gospel. él predicaba del Evangelio, The church filled up. se llenaba la iglesia, The man that was in his pulpit before him, pero el hombre que estaba pastoreando anterior a él, John Gill, John Gill, he did not press sinners él no imploraba a pecadores that it was their duty to repent and believe, que era su deber arrepentirse y creer, and the church shrunk. y se disminuyó la iglesia. That's the way the kingdom works. Esto es como funciona el reino. If all the churches represented here, Si todas las iglesias representadas aquí, if you will pray,
si ustedes se ponen a orar, if you will implore the Lord, si ustedes imploran a Dios, give us souls, Lord. danos almas, Señor. And if you will go out into your streets Y si tú irás a las calles and the highways y ahí and the roads, a todas las calles y todas las plazas, and you'll go through your neighborhoods y si pasan por los barrios and your schools y las escuelas and your hospitals y los hospitales and your jails, y las cárceles, and you'll preach the gospel, y si predican el evangelio, and you'll press sinners to come to Christ, implorando a los pecadores a que ellos vengan a Cristo, and you'll exalt such a great salvation, y si exaltan a esta salvación tan grande, and you'll tell them of the Christ who rose from the dead, anunciándoles de este Cristo que resucitó de los muertos, who now seats there exalted at the right hand of his Father. el cual ahora está exaltado ahí a la diestra de su Padre. If you will tell them about a great salvation Si les dirán sobre esta gran salvación and preach repentance, y predicar el arrepentimiento, for the kingdom of heaven is at hand. porque se acerca el reino de los cielos. If you will set forth a glorious Christ, Si ponen adelante este Cristo glorioso, the cross, la cruz, the blood, la sangre, and you will weep before God, y si lloran ante Dios, and your churches will come together in corporate prayer meetings, y si se juntan sus iglesias en reuniones de oración corporativas, and you will ask for souls, y si piden almas, and you'll preach that gospel, y si predican ese evangelio, and get on your knees and pray, y se ponen de rodillas para orar, there will be a harvest. sí habrá una cosecha. There always has been. Siempre ha sucedido así. I have never ever heard of a church Nunca jamás he escuchado de una iglesia that had their prayer meetings que tenían sus reuniones de oración and pleaded with God y rogaban a Dios and then took the gospel to their streets y luego salieron a las calles con el evangelio, that did not see a harvest. que no vieran a una cosecha. Brethren, Hermanos, have your prayer meetings. que tengan sus reuniones de oración. Corporate prayer meetings are the heartbeat of the church. La reunión de oración corporativa es el latido del corazón de la iglesia. Get on your knees together and cry to God. Pónganse de rodillas juntos y claman a Dios. God uses means. Dios utiliza a los medios. And hyper-Calvinism has always been suspect of means. Y el hipercalvinismo siempre ha sido sospechoso del uso de medios. But what does our Bible say? Pero ¿qué es lo que nos dice nuestra Biblia? Look at that early church. Miren a esa iglesia primitiva. They're in the book of Acts chapter 4. Allí en el libro de Hechos capítulo 4. They're crying out together. Están clamando a Dios juntos. We see that the early church, they came together for corporate prayer. Vemos que la iglesia primitiva se juntaban todos unánimes en oración. And the Spirit of God would fall Y el Espíritu de Dios se derramaba and shake the place. y sacudía al lugar. And then the people all full of the Spirit, Y todas esas personas llenas del Espíritu Santo they would go out salían and they would speak the gospel with boldness. hablando con denuedo el Evangelio. And 3,000 are saved. Y 3,000 son salvos. And 5,000 are saved. Y se salvan 5,000. People always get saved when the gospel's preached. Las personas siempre se salvan cuando se predica el Evangelio. And it's watered by the tears of God's people in prayer. Y cuando y cuando los santos están derramando lágrimas sobre estas oraciones pidiendo a Dios. But as we plan, Pero entre tanto planeamos. and as we strategize, Y mientras nosotros estemos buscando las estrategias, on how to reach sinners, planeando de cómo alcanzar a pecadores, we must never forget the Great Commission. nunca jamás debemos olvidarnos de la gran comisión, Because mankind is perishing in other places as well. porque la humanidad
está pereciendo en otros lugares también. Hyper-Calvinism, El hipercalvinismo it typically does not think very much of the Great Commission. normalmente no estima mucho, no pone en alto mucho la Gran Comisión. You know what I mean by the Great Commission? ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo Gran Comisión? Brother, read Matthew chapter 28, verses 18, 19, and 20. Vamos a leer Mateo capítulo 28 de versos 18 a 20. Bueno, Mateo 28, de 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. I am hearing more and more Cada vez más estoy escuchando Calvinists who say that they don't believe this applies to us today. Escuchando a calvinistas que están diciendo que este texto no es para nosotros hoy en día. Hyper-Calvinism. El hipercalvinismo It's deadly to the missionary endeavor. es fatal a esta actividad misionera. Just look at the verses. Solo miren los versículos. Look at the last verse. Miren al último versículo. What's the promise in verse 30 or verse 20? ¿Cuál es la promesa que encontramos ahí en versículo 20? If this command Si este mandamiento of the risen Christ to go to all the nations del Cristo resucitado para ir a todas las naciones, la gran comisión, and proclaim Christ, y proclamar a Cristo, teach them all things that Christ taught us, para enseñarles todas las cosas que Cristo nos ha enseñado a nosotros. if it is limited only to the apostles, Si esto es limitado solamente a los apóstoles, if it's limited only to the early church in the book of Acts, si es limitado solamente a los de la iglesia primitiva ahí en el libro de Hechos, then would we not expect the promise in verse 20? en tal caso no esperaríamos ver que la promesa en versículo 20, The promise of the divine presence of Christ? la promesa de la presencia divina de Cristo, Would we not expect that promise as well to be limited just to the apostles? ¿no será que sería limitado también esa promesa solamente a los apóstoles? We would. Sería así, ¿no? But the promise is not limited just to the apostles. Pero no se limita la promesa únicamente a los apóstoles. The promise is not limited just to the first century church. No se limita la promesa solamente a aquellos de la iglesia primitiva. The promise in verse 20 is in no way limited. De ninguna manera es limitada la promesa en versículo 20. Until when? ¿Hasta cuándo? When? ¿Hasta cuándo? The end of the world. And we're not there yet. Y todavía no hemos llegado ahí. We're not at the end of the world yet. No estamos en el fin del mundo todavía. This promise is for us. Esta promesa es para nosotros. What in the world is there in these verses that would not lead us to believe that this is entirely for us? ¿Qué hay en estos versículos que nos llevaría a la conclusión de que estos versículos no son para nosotros? Nobody seems to have a problem with teaching. Al parecer nadie tiene ningún problema con el enseñar. They don't have any problem with baptizing. No tienen problemas con el bautizar. You know what people have a problem with here? ¿Saben lo que es el problema para las personas según esto? In the English, it's one little two-letter word.
que en el inglés es una one, two letter word, you said? Es una palabra de dos letras. It's the word go. Es la palabra ir. Or id. Yeah. Is it 2 letters in Spanish too? It actually is. It actually is, yeah. Sí, dice que es de dos letras la palabra en español también, ¿no? That's the word the hyper-Calvinists have a problem with. Esta es la palabra con la cual tienen el problema los hipercalvinistas. And I'm not saying that the whole church in Mexico is hyper-Calvinistic. Y yo no estoy diciendo que toda la iglesia entera aquí en México es hipercalvinista. But there are not a lot of Mexican missionaries going to the world. Pero no hay muchos misioneros mexicanos que están saliéndose de aquí a los términos del mundo. In the decades ahead, En las décadas que están por venir, I really believe it's going to be Mexican missionaries yo realmente creo que van a ser los misioneros mexicanos that are going to have opportunities of going places Americans will not have an opportunity to go to. los cuales tendrán oportunidades de ir a lugares donde los estadounidenses no tienen la misma oportunidad para ir. I've been to India, Yo he ido a la India, I've been to Egypt yo he ido a Egipto and Nepal, y a Nepal, so the Middle East and Asia. entonces el Medio Oriente y la Asia. And increasingly, Y cada vez más Americans are not welcome there. los americanos, los estadounidenses, no son bienvenidos en esos lugares. And we stand out. Y nosotros, ¿cómo se dice stand out? ¿Cómo no? Resaltamos. Nosotros los americanos resaltan. It's going to be much easier for many of you to go there. Va a ser mucho más fácil para varios de ustedes que vayan ahí. You have a responsibility. Tú tienes una responsabilidad. It may be far easier for many of you Puede ser que sea mucho más fácil para ti to get into Pakistan, entrar en Pakistán, Saudi Arabia, en Saudi Arabia, Iran, en Irán, than it will be for an American. que será para un americano. Church of Mexico, Iglesia de México. the Great Commission is in full effect. La gran comisión está vigente. Don't let your hearts grow cold. No dejen que se enfríen sus corazones. The world calls. El mundo llama. We need to use the means to go after these souls. Hay que utilizar los medios para alcanzar a estas almas. Which means the first thing we need to do is what Christ told us to do. Lo cual significa que hay que hacer la primera cosa que Cristo nos dijo que hiciéramos. We need to say, Lord, raise up laborers. Hay que decir, Señor, levanta obreros. Raise up laborers out of these Mexican people Levanta obreros de esta gente mexicana who will go out into this world que irán a este mundo and be great soul winners. y serán grandes ganadores de almas. We don't just want to read about old English white guys. No solamente queremos leer sobre gringos, sobre gabachos de antiguos. Don't you want a book of Acts for the Church of Mexico? ¿Quieren ustedes un libro de hechos para la iglesia en México? New chapters. Nuevos capítulos. Not just William Carey, No solamente William Carey, Hudson Taylor, Hudson Taylor, John G. Payton, John G. Payton, bunch of white English guys, varios ingleses blancos, Adoniram Judson. Adoniram Judson.
New chapters in the book of Acts. Nuevos capítulos añadidos. Bueno, nuevos capítulos del libro de Hechos. The great deeds of Christ Las grandes obras de Cristo, done through the church in Mexico. hechas a través de la iglesia de México. But we've got to pray. Pero habemos de orar. Lord, we see that the fields are white for harvest. Señor, vemos que son blancas la mies para la cosecha. Raise up laborers. Levanta obreros. We've got to pray. Hay que orar. We've got to strategize. Hay que estrategizar. As we begin to see young men and women develop, Mientras nosotros veamos jóvenes, hombres y mujeres que desarrollando y madurando, how can we get them into Saudi Arabia? ¿cómo podemos conseguir que entren en Saudi Arabia? Listen, there's a mistaken notion Miren, hay una idea equivocada that just having the right doctrine makes you successful. de que solo el tener la doctrina correcta te hace exitoso. Just because we've got all our points of Calvinism figured out. Solo debido a que, bueno, tenemos todos nuestros puntos de calvinismo, todo en orden. Somehow that guarantees a result. Por alguna manera, eso puede resolver todo. Don't believe it. No creas eso. Good doctrine, absolutely important. La buena doctrina es muy importante. But there have been men and women throughout history Sin embargo, ha habido hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia, whose doctrine has not always been perfectly developed. los cuales no han tenido su doctrina tan perfectamente desarrollada, But they had big hearts, pero tenían corazones grandes and they were willing to make the sacrifice. y estaban dispuestos a hacer los sacrificios. We may know 1,000 times more doctrine than they Y did. nosotros podemos saber infinitamente más doctrina que ellos sabían, But they were willing to go, pero ellos se disponían a ir, and they were willing to love, estaban dispuestos a amar, and they were willing to y sacrifice. estaban dispuestos a hacer sacrificios, They were willing to lay down their lives for Christ. estaban dispuestos a poner sus vidas por Cristo. And they've gone, Y fueron and they've shown the love of Christ. y mostraron el amor de Cristo. And although maybe in very simple ways, Y aunque en maneras muy sencillas, they set forth the gospel. ellos anunciaron el Evangelio. They might have not had all the complexities of reprobation figured out. Quizás no pudieran comprender todas las complejidades de la reprobación, But Christ's heart pumped in them. pero el corazón de Cristo latía en ellos. Just having the truth does not guarantee success. Solo el hecho de que tú tienes la verdad no te garantiza el éxito. It's the heart of Christ that God uses Es el corazón de Cristo lo que Dios usa, more than just cold orthodoxy, más que solo el ortodoxia frío, more than just a knowledge of good doctrine. más que un simple conocimiento de buena doctrina. Our preachers need good doctrine, Nuestros predicadores sí necesitan buena doctrina, but our preachers need to be possessed of the same love Christ had for sinners. pero nuestros predicadores también necesitan ser llenos de ese amor que Cristo tenía por los pecadores. And we take that love. Y nosotros llevamos ese amor. We need to strategize Habemos de hacer estrategias and lay down our plans. y planear, hacer nuestros planes. How are they going to hear? ¿Cómo oirán? How are the Saudi Arabians going to hear? ¿Cómo van a oír la gente de Saudi Arabia? Their own imams are not telling them about Christ. Sus propios, and the imams, like the religious leader, sus propios líderes religiosos no están diciéndole a la gente sobre Cristo. Their political leaders are not telling them. Sus líderes políticas no están diciéndole sobre Cristo. Their TV stations aren't telling them. No se está anunciando Cristo a través de la televisión. Hollywood's not telling them. El Hollywood de las películas no están anunciando las buenas nuevas. If some
Christian does not go to where there is no church, Si no va algún cristiano a un lugar donde no existe una iglesia, then how will they hear? entonces ¿cómo van a oír? Paul didn't say, well, God's sovereign, Pablo nos dijo, bueno, pues Dios es soberano. and so if they're elect, they'll be saved. Entonces, si son elegidos, serán salvos. Paul said, how are they going to hear unless somebody gets sent to them? No, Pablo dice, ¿cómo van a oír a menos que alguien vaya a ellos? You give me the answer to that. Tú, dame la respuesta a eso. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? To go and preach. Well, I ask the question, how will they hear if somebody doesn't go? What's the answer to that? Pues yo hago la pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? That's the answer. Y no oirán. Esa es la respuesta. They won't hear. No oirán. They won't hear what? ¿No oirán qué? They won't hear the message that proclaims salvation. No oirán el mensaje que proclama la salvación. They won't hear about Christ. No oirán de Cristo. They won't hear about His cross, No oirán de su cruz, His sin-atoning death. de su muerte que expía el pecado. They won't hear that He burst out of the grave. No van a oír de que Él se salió de la tumba, se resucitó de la tumba. He conquered death. Venció la muerte. He conquered that grave. Él venció esa tumba. They won't hear that. No van a oír eso. And if they don't hear that, Y si no oyen eso, they won't be saved. no serán salvos. If they don't hear it, Si no lo oyen, they're going to go to hell. van a ir al infierno. How are they going to hear unless somebody goes? ¿Cómo oirán a menos que alguien vaya? You know what? ¿Saben qué? The 1800s. Pues en el siglo de los 1800. The Baptist churches were full of hyper-Calvinism. Entonces las iglesias bautistas estaban llenas del hipercalvinismo. Let me tell you about it. Déjenme contarles esto. There was a preacher in those circles. Había un cierto predicador en esos grupos de iglesias. His name was Andrew Fuller. Y el nombre de él era Andrew Fuller. He got to studying his Bible. Entonces él se encontraba estudiando su Biblia. He was totally swallowed up in hyper-Calvinism. Estaba tan inmerso en el hipercalvinismo. But he got to studying his Bible. Pero luego llegó a estar estudiando mucho su Biblia. And he saw Y él vio in the Bible, que en la Biblia the gospel is worthy to be proclaimed to everybody. el Evangelio es digno de ser proclamado a todo el mundo. And it's worthy to be accepted by everybody. Digno de ser recibido por todos. And it ought to be declared to everybody. Y debe ser anunciado a todos. And so he wrote a paper Y por lo tanto él escribió un papel, un artículo called The Gospel Worthy of All Acceptation. que se llamaba El Evangelio digno of all I'm sorry, say that again? Acceptation. The Gospel Worthy of All. Entonces el Evangelio digno de ser aceptado por todos. William Carey got his hands on that. Y el William Carey descubrió esto que había escrito. Carey was a friend of Andrew Fuller. Carey era amigo de Andrew Fuller. He said if this gospel is worthy of all acceptance, Y él razonó, bueno, si este evangelio es digno de ser aceptado por todos, then this gospel is worthy to be taken to the heathen.
entonces este evangelio es digno de ser llevado a los paganos. And so he sat down and wrote a paper. Entonces él se sentó para escribir algo. And it's a paper that deals with the Christian's responsibility Y es como un artículo que trata de la responsabilidad de los cristianos to use means para usar medios to reach the heathen. para alcanzar a los paganos. We have a responsibility. Tenemos una responsabilidad. Not because William Carey says so, No porque lo dice William Carey, but because Jesus Christ came out of the grave. más bien porque Jesucristo resucitó de los muertos. And before he ascended to heaven, Y antes de ascender al cielo, he said to his disciples, Él dijo a sus discípulos, he told them something that was for them Él les dijo algo que era para ellos and something that is for us today. y algo que es para nosotros hoy en día. And he said, go to the nations and make disciples. Y Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. We need to use means to pull this mission off. Hay que utilizar medios para llevar a cabo esta misión. We need men and women who will go. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a ir. So we need to be laying hold on God. Give us labor. Así que hay que estar rogando a Dios, Señor, danos obreros. We need leaders in the churches in Mexico Precisamos de líderes en la Iglesia de México, who are encouraging the people in our churches to go. quienes están animando a las personas en nuestras iglesias a que vayan. Too many pastors have this mentality. Demasiados pastores tienen esta mentalidad. They just want their churches to get bigger and bigger and bigger. Solo quieren que crezcan sus iglesias más grande y más grande. They want more people. Quieren más gente. This idea of actually taking people in their churches and pushing them away to foreign countries. Y esta idea de tomar a las personas en su iglesia y enviarles a otros países ajenos. It's totally foreign to their thinking. Eso es una idea totalmente fuera de su forma de pensar. But we need the heart of Christ pulsing within us. Pero cuánto necesitamos el corazón de Cristo latiendo en nosotros. William Carey said, the heathen are perishing. Dijo William Carey, los paganos están pereciendo. Send me. Envíame. Hudson Taylor. Hudson Taylor. He took seriously what Scripture says. Él tomó en serio lo que dice la Escritura. The Great Commission isn't only found in Matthew. La Gran Comisión no solamente aparece en Mateo, It's found in Luke. también se encuentra en Lucas, It's found in Mark. en Marcos. In Mark it says we are to proclaim the gospel to all the creation. En Marcos dice que hay que proclamar el Evangelio a toda criatura, To every creature. a toda la creación. Hudson Taylor was there in China. Hudson Taylor se encontraba ahí en China He saw those verses. y él vio esos versículos. He said, my Lord wants me to try to reach all of China. Y él dijo, mi Señor quiere que yo me esfuerce para tratar de alcanzar a toda la China. Every single Chinese person. Cada individuo, cada persona china que había ahí. You say that's impossible. Tú dices, pero eso es imposible. He didn't think so. Él no pensó así. He knew he was weak. Sabía que era débil. He knew his resources were small, Sabía que sus recursos eran muy escasos. but he knew God was on his side. Pero él sabía que Dios estaba con él. The God who owns everything, El Dios que es dueño de todo. and the same God who told him to go, Y el mismo Dios que le dijo que fuera, and that he would be with him to the end of the age. estaría con él hasta el fin de los siglos. He looked at those first apostles. Él vio a esos primeros apóstoles. They were weak. Eran débiles. They were few. Eran muy pocos. They turned this world upside down. Y ellos trastornaron este mundo. He said, this isn't a matter of whether to do it or not to do it. Y él dijo, esto no es una cuestión de si hacerlo o no hacerlo. Jesus Christ told us to preach the gospel to all creation. Jesucristo nos dijo que predicáramos
el evangelio a toda criatura. And so he strategized. Así que él se puso a hacer estrategias y planes. He started by doing the same thing that William Carey did some years before. Y empezó a hacer lo mismo que hizo William Carey varios años antes. They prayed. Oraron. That's always where we start. Esto es siempre el punto de comenzar. But then he strategized. Pero luego él hizo planes. If I have 1,000 missionaries, Pues estrategias. Si yo tengo 1,000 misioneros, plus the existing 40,000 Chinese Christians, más los 40,000 cristianos chinos existentes, he said this can be done. dice, eso sí, se puede realizar. And he raised up 1,000 missionaries. Y él levantó a 1,000 misioneros. By how? ¿Cómo? Prayer. A través de la oración. He made an appeal to the nations. Él hizo una apelación a las naciones. He appealed to the denominations in America, Apeló a las denominaciones en los Estados Unidos in Canada, y en Canadá Europe, y en Europa the United Kingdom. y allí en el Reino Unido. He raised up 1,000 missionaries. Y él levantó 1,000 misioneros. And they went out and they took that gospel to China. Y ellos se salieron y ellos llevaron ese evangelio a toda la China. But it's Mexico's day. Pero hoy es el día para México. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God is doing something in Mexico. Dios está haciendo algo en México. People are being saved here. Las personas se están salvando aquí. Churches are rising up where there were not good churches before. Iglesias se están levantando en lugares donde antes no había iglesia buena. God is using the internet today in phenomenal ways. Dios está utilizando el internet en maneras tan sorprendentes, tan tremendas. I've been working in Mexico for 20 years. Yo he estado trabajando en México durante 20 años I have never seen in Mexico what I am seeing now. y yo nunca había visto en México lo que estoy viendo ahora. But with it comes a responsibility. Pero junto con esto viene una responsabilidad. Don't fall into hyper-Calvinism. No caigas en el hipercalvinismo. Don't let your theology make you cold No dejes que tu teología te enfríe and just puffed up with knowledge. y solo que te hinche con mucho conocimiento. Let the glorious truths of the sovereignty of God Deja que las verdades gloriosas de la soberanía de Dios lead us to believe that God is in control. llevarnos a creer que sí Dios está en control. He's all powerful. Es todopoderoso. And that if we follow him out into the mission field Si nosotros le seguimos ahí al campo misionero against all the hordes of hell, en contra de todos los huestes del infierno, he is going to give us victory. Él sí nos va a conceder la victoria. He that is with us is greater than he that is in the world. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. And if we go out there, Y si nosotros salimos, we will come bearing souls. sí habrá una cosecha de almas. There will be a harvest. Sí va a haber una cosecha. Brethren, this is my final appeal to you in this conference. Hermanos, esa es mi última apelación a ustedes aquí en esta conferencia. We need to fight for the gospel. Hay que luchar por el evangelio. We need to fight to have the heart of Christ. Hay que luchar por tener el corazón de Cristo. We need to fight for prayer meetings. Hay que luchar por tener reuniones de oración. Fight for a pure gospel. Hay que luchar a fin de que tengamos un evangelio puro. And fight to send missionaries Y luchar por enviar misioneros on the authority of Jesus Christ. basado en la autoridad de Jesucristo. God help us. Que Dios nos ayude.